Buenas noches, buenas tardes a todas y a todos. Aquí habla Sara Márquez desde Brasil. Soy la secretaria de Juventud de la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC, y estoy muy feliz. Es un gusto tener la presencia de todos ustedes aquí. Estamos en varios países, toda América Latina reunida en esa sala, y eso es hermoso. Estamos también con nuestros amigos, compañeros de Brasil en una otra sala porque ellos están recibiendo la traducción con una intérprete. Bueno, ese evento es para como que para compartirnos algunas experiencias de jóvenes que trabajan en distintas frentes, ¿no? En distintos lugares, con distintos movimientos de causas, junto con personas sin discapacidad, para hablarnos un poco de lo que es la interseccionalidad. Parece una palabra difícil, pero es fácil de comprender y ustedes ya comprenderán de qué se trata. Y no quiero hablar mucho para no tomar el tiempo. Tenemos hoy 5 participantes, pero al final de cada exposición, ustedes podrán interactuar también. Entonces, si ustedes quieren hablar, usar la palabra, les pido que van poniendo en el chat y cuando se acabe la exposición, les daremos la palabra y ustedes podrán hacer preguntas, hacer comentarios. Solo pedimos que sean breves para darles oportunidad a todos y todas y para que podamos disfrutar bien del tiempo. Bueno, entonces paso la palabra para el moderador. Antes quiero dar las gracias al equipo técnico, también a la junta directiva que nos apoyó mucho en ese evento, en nombre de nuestro presidente Matías, que no pudo estar aquí hoy por una cuestión de agenda, pero está al tanto de todo. Y quiero agradecer a mi equipo de asesores y en nombre de ellos llamo a Abel Plata Fuentes de Venezuela, que va a ser el mediador de ese encuentro. Y bueno, que disfruten. Un abrazo. Abel, adelante. Muy buenas tardes y buenas noches, queridos compañeros, amigos de América Latina, a esta hora reunidos todos acá para el evento Juventud Inclusiva y Participativa. Escuchaban ustedes las palabras de Sara Márquez, secretaria de Juventud de ULAC, Unión Latinoamericana de Ciegos. Realmente muy contento de estar acá. Gracias a ULAC por la confianza que han depositado en cada uno de nosotros y por supuesto en quien les habla para moderar el evento. Queremos saludar con mucho cariño a los compañeros de Brasil que se encuentran recibiendo la traducción simultánea en este momento del evento Juventud Inclusiva y Participativa. Gracias también a todo el equipo técnico por hacer posible esta actividad. Bien, sin más preámbulo, quiero presentar al primer ponente de la noche, Ezequiel Falletti, de la Argentina, específicamente de Rosario. Él es vocal de la junta directiva de su organización de personas con discapacidad. Pertenece al movimiento de estudiantes, además es estudiante de Derecho, es coordinador de jóvenes de FAICA, Federación de Ciegos y Antíopes en la Argentina. Él nos va a hablar un poco sobre el movimiento estudiantil y su incidencia desde su experiencia de vida. Ezequiel, los micrófonos son tuyos para que puedas comenzar a disertar. Desde ahora podrás compartirnos tu experiencia. Adelante, para todos y todos, feliz noche. Hola, muy buenas tardes, no sé si me están escuchando. Hola. Sí, se te oye. Y te escuchamos, adelante. Ajá. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por
invitarnos, Sara y todo el equipo técnico de Juventud Black, a esta actividad, a compartir estas participaciones, estos intercambios de experiencias, y bueno, a todo el público presente, agradecerles también por tomarse este rato. Bueno, voy a hablar del movimiento estudiantil en la República Argentina y algunos pequeños datos de América Latina, muy pocos. Bueno, voy a nombrar y desarrollar algunos hechos importantes para nuestro movimiento. El más importante de ellos es en 1918, con la reforma universitaria del mismo año. Esta reforma surge en la ciudad de Córdoba, donde está la primera universidad de nuestro país, la Universidad de San Carlos. Y lo que sucede aquí es que había docentes anquilosados, docentes que no querían abandonar sus cargos. Estos cargos eran vitalicios, no formaban un espíritu crítico en el estudiantado, eran para esta universidad, como las otras, que eran la de La Plata, la de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán, no eran universidades para todas las personas, sino eran para la oligarquía nacional. Y lo que se pedía en Córdoba, con el apoyo de jóvenes docentes, estudiantes recibidos, en un principio se empieza a pedir que puedan acceder estos docentes a los cargos. También hay que tener en cuenta que la Universidad de San Carlos estaba a cargo de la iglesia, bueno, algo que pasaba aquí. Por eso uno de los pilares de esta reforma era la educación laica, junto al cogobierno universitario y junto a la libertad de cátedras. Empieza una huelga en marzo del 18 y en abril dan por inauguradas las clases, pero no concurre a nadie a la inauguración y ahí empiezan a tomar tal vez un poquito de conciencia de lo que significaba esto, y intervienen luego de varias protestas la universidad, el gobierno de Irigoyen con José Nicolás Matienzo, es quien interviene, el primer interventor, y se iban a producir las elecciones con esta alianza de los estudiantes y de los docentes liberales y anticlericales. Cuestión que los estudiantes no podían votar, y los docentes pierden la elección, no se logra romper este dominio clerical. Esto pasó el 15 de junio y lo que sucede ahí es que toman la universidad, los estudiantes. Bueno, hay muchos enfrentamientos, de ahí se vuelve todo bastante turbulento, hay marchas, represiones policiales, porque, bueno, esta tal vez intervención de Matienzo no había dado sus frutos como pensaban estos jóvenes, y tampoco había funcionado esta alianza. Lo que pasa
aquí es que se escribe el Manifiesto Liminar de 1918 y esto empieza a tomar trascendencia nacional, donde se pliegan a la huelga las otras universidades, las que nombré, de Córdoba, perdón, esta era la de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Tucumán y Santa Fe, y se crea la Federación Universitaria Argentina en este 1918. Lo que sigue pasando es que, para no hacerlo tan largo, por agosto designa el gobierno de Irigoyen, que era un gobierno radical y era afín a los reformistas, al movimiento reformista, en contraposición al gobierno provincial de Córdoba, que era conservador y clerical, digamos, tenía como una alianza fuerte el gobierno y la iglesia. De hecho, la iglesia le recriminaba mayor represión a las fuerzas armadas. Incluso el rector que asumió había dicho, y esto está plasmado en el Manifiesto Liminar de la Reforma: antes de renunciar, prefiero dejar un tendal de cadáveres de los estudiantes. Y en este manifiesto se plantean, bueno, como diciendo, menos mal que son religiosos y predican el amor al prójimo, con otras palabras, ¿no? Bueno, en esta segunda intervención, en agosto, designan a Telémaco Susini, nombre que no le pondría a mi hijo, pero bueno. Telémaco Susini era muy afín al movimiento reformista, con sus declaraciones previas, y por lo cual generó mucho revuelo. Entonces, perdón, está mi lector de pantalla indicando quiénes se suman a la reunión. Entonces, como les decía, Irigoyen, que era el presidente, decide correrlo, tal vez estratégicamente porque se había generado demasiado revuelo. Entonces designa al ministro de Justicia e Instrucción Pública a cargo de la intervención. Lo que pasó aquí es que se tomó su tiempo para llegar a Córdoba, y como no llegaba, el 19 de septiembre los estudiantes vuelven a tomar la universidad, y no solo toman la universidad, sino que toman el control y el gobierno de la universidad, designando distintos, bueno, referentes para las universidades, y designando distintos profesores, que eran estos profesores afines al movimiento, y que bueno, que no apoyaban a los conservadores. Bueno, esto genera mucho revuelo, también mucha represión. En todo este periodo hay una alianza del movimiento estudiantil con el movimiento obrero, con el Partido Socialista, con el Partido Radical, que son partidos de Argentina. Alfredo Palacios, un exponente del socialismo, e Irigoyen del radicalismo, contra los conservadores que ya había nombrado. Bueno, cuestión que termina llegando el ministro y termina, bueno, aceptando las reformas, triunfa el movimiento reformista, pero bueno, no fue tan barato, porque luego de esto, en 1919, es bastante complicada la participación en la Universidad de La Plata.
hasta que, bueno, se termina como asentando, se nacionalizan las universidades de Santa Fe y Tucumán, que no estaban nacionalizadas, y, bueno, en el 21 termina el gobierno de Irigoyen, asumiendo otro radical, pero de extracción más conservadora, que es Alvear, y se retrocede un poco en la participación estudiantil, que de esto quiero decir que en Latinoamérica ya se venía discutiendo desde 1908 en la asamblea de, bueno, en Uruguay, la asamblea de estudiantes de las Américas, hubo otra en Buenos Aires en el 10 y en el 12 en Lima, Perú. Solo Uruguay en 1908 y posteriormente México habían tomado algo de las participaciones estudiantiles, pero bueno, no estaba políticamente la situación dada hasta 1918 en Argentina y en el resto de Latinoamérica, que luego sí otros países van tomando los postulados reformistas, incluso llegan a España los postulados reformistas. Y bueno, en el 22 se empieza a retroceder, viene la contrarreforma, porque era más conservadora Alvear. En el 28 vuelve Irigoyen, por lo cual se vuelve a avanzar con la reforma y vuelve el reformismo a las universidades. Pero en el 30 hay un golpe de Estado, el primero de muchos, donde bueno, se empieza a complicar la situación y obviamente la participación estudiantil democrática en la universidad. Después, bueno, pasan distintos periodos del reformismo y de la historia de nuestro país. En el peronismo, allá por del 45 al 55, hay algunos hechos interesantes, como la gratuidad universitaria se aprueba. También aparece la UOM, Universidad Obrera Nacional, lo que sería posteriormente la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Y acá también encontramos, primero, en la Universidad Obrera, lo que se buscó era que las clases bajas, o sea, las clases más bajas, accedan a la universidad y accedan a oficios con un modelo distinto al resto de las universidades. Y bueno, y había como una cierta lucha de idiosincrasia entre universidades. Cuando vuelve otra dictadura militar en el 55, derrocando a Perón, se interviene la UOM y posteriormente, con una buena jugada estudiantil, porque se iba a cerrar, como que renuncian un poco a su historia y deciden ellos mismos cambiarles el nombre a Universidad Tecnológica Nacional. Y ahí, por medio de algunos políticos también, algunos tecnócratas, impiden el cierre de esta universidad, que también sigue hasta nuestros días, al igual que las universidades reformistas. Bueno, nos vamos a 1966, donde hay otra dictadura militar que derroca al radical Ilia. Bueno, y es una dictadura bastante violenta, con el gobierno de Onganía, es el primero de una sucesión de gobiernos militares, donde se reprime a docentes y estudiantes
en la noche de los bastones largos, en Buenos Aires, lo cual da pie, bueno, aparte de proscribirse los centros de estudiantes, da pie a lo que posteriormente, en el 67, se conforma como Unión Nacional Reformista Franja Morada, posteriormente Franja Morada, y para quienes participamos en ella, la Franja. Esta agrupación se crea en la ciudad de Rosario y luego se expande a todo el país. Hoy por hoy es la agrupación más importante del país a nivel universitario. También hay agrupaciones a nivel secundario como la UES de extracción peronista, que también tiene muchísimos estudiantes. La Franja. Perdón, Ezequiel. Sí. 2 minutos para concluir, para hacer cumplir el tiempo, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, esa es la creación de esta organización. Vamos al 76 para ir más rápido. Les había nombrado a la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, donde se genera otro de los hechos violentos y trágicos del movimiento estudiantil, en la noche de los lápices, donde secuestran a 10 estudiantes que luchaban por el boleto educativo gratuito. Y bueno, muchos de ellos, si mal no recuerdo, 8, bueno, no solo son desaparecidos, sino que posteriormente mueren. Otros recuperan la libertad luego de varios años. Está su película, La Noche de los Lápices, y hay algunos libros sobre ella también. Luego se recupera la democracia en el 83, mueve la FUA, la Federación Universitaria Argentina, que bueno, desde ese momento hasta la actualidad es conducida por la Franja Morada a nivel nacional, y bueno, con todas las otras organizaciones como el Movimiento Nacional Reformista, que son socialistas, la Juventud Peronista, la izquierda, bueno, y diversas facciones universitarias. Quería decir, para ir cerrando, que pasó en los últimos tiempos. Bueno, hubo más luchas con intentos de privatizaciones de la universidad en los 90, en el 2001, bueno, en los últimos tiempos también con recortes presupuestarios. Agregar, para finalizar, algunas menciones con respecto a discapacidad que se crearon por la participación de estudiantes en distintas facultades, comisiones de discapacidad y áreas de accesibilidad en distintas facultades. También con el apoyo de organizaciones se creó, por ejemplo, la Red Mate, Red de Materiales Tifloeducativos, en 2008. Esta organización, bueno, este grupo se formó por Tiflonexos, una organización de Argentina, la UNCU de Uruguay y la Universidad de Córdoba. Funciona en Uruguay, Córdoba, Buenos Aires y desde 2003 en Tucumán. Y por último, otro hecho importante es la fundación de la Red Nacional de Estudiantes Universitarios por la Inclusión en 2016, donde, bueno, distintos estudiantes con discapacidad y sin ella nos convocamos para luchar por nuestros derechos. Muchos pertenecemos a distintas agrupaciones y otros no. Y bueno, tuvo su primer encuentro en 2018, celebrando los 100 años de la reforma universitaria. Para cerrar, me gustaría decir una frase del manifiesto liminar que decía,
que decía algo así: hoy en nuestro país contamos con un dolor menos y una libertad, con una vergüenza menos y con una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. Así que a seguir luchando, y muchas gracias. Gracias, Ezequiel. Felicitaciones por tu ponencia. Excelente, además una semblanza histórica extraordinaria, un resumen muy interesante sobre la historia de los movimientos de la Argentina, que son los de América Latina, porque creo que más de uno hemos recordado algunos eventos en cada uno de nuestros países. Muy bien, dicho esto, queridos amigos de América Latina, que se sigue fortaleciendo con los nuevos liderazgos, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, tiene 1 minuto para realizarla a viva voz o la puede colocar en el chat. Bien, me parece que están un poco tímidos. Sí, eso estaba chequeando. Gracias, sí, Sara, por ayudarme allí. Bueno, chicos, bien, cualquier duda entonces para cualquiera de los ponentes, o si luego se animan, al final pues podemos volverla a abrir. La vamos a abrir cada vez que finalice un participante. A continuación, nuestra compañera Sara Lucía Giraldo, desde Colombia, joven colombiana con discapacidad. Ella nos va a hablar sobre los intercambios culturales, el autoconocimiento en la vocación en mujeres con discapacidad. Adelante, Sara. Latinoamérica te escucha. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Quería pedir el favor a Abel que por fin me diga cuando lleve más o menos unos 12 minuticos para yo ir como teniendo en cuenta gracias. El tiempo. Totalmente. Sí, muchísimas gracias por eso. Quería agradecerle a mi amiga Estefanía por haber hablado sobre mí, a Sara por darme la oportunidad y espero pues que les guste un poquito pues lo que les voy a contar hoy. Bueno, resulta que pues las personas con discapacidad históricamente hemos como tenido muchísimos inconvenientes en la sociedad, pero principalmente se han debido a la desinformación y al desconocimiento. Yo recuerdo que me contaba, por ejemplo, mi abuela que hace años las personas con discapacidad no hacían tantas cosas como nosotros y nosotras ahora. Y es un orgullo pertenecer a una generación de cambio y de transformación, pero también es un orgullo compartir con ustedes hoy que todos y todas tenemos ese deber, por así decirlo, de involucrarnos en esa generación de transformación. Mi historia es demasiado como peculiar porque yo me crié entre muchísimos profesores y profesoras. Mi familia como que es la única profesión que nos gusta y actualmente estoy estudiando también para ser profesora. Y creo que esa ayuda de ellos, esa forma en que me hicieron ver que mi discapacidad era una nueva forma de percibir la vida y de enfocarla, me ayudó mucho. Y esa es como la parte del mensaje que yo quisiera como compartir ahora con todo el mundo, aunque ustedes ya lo sepan, porque muchos de ustedes también tienen discapacidad. Yo comencé un camino de voluntariado cuando tenía 14 años en un grupo juvenil de mi barrio. La verdad, siento que no nos inculcan desde pequeños ser voluntarios o ayudar a otros, ayudar a otras, porque especialmente a las personas con discapacidad, la gente tiende a pensar que somos nosotros los que necesitamos ayuda siempre, y aunque sí es así que muchas veces podemos necesitar asistencia,
también somos muy útiles en el voluntariado y en el impacto social, y eso es algo que mi familia me enseñó, pero que muchas veces se nos olvida. A veces como que siento que siempre vemos falencias, vemos cosas que están mal, pero lo que importa es comenzar a trabajar en esas cosas. Entonces, esa parte de la educación que me dio mi familia y de la normalización hacia la discapacidad es uno de los puntos más importantes, porque todo el mundo aprendió a comportarse conmigo normalmente porque mi familia lo hacía. Entonces, esa parte del ejemplo y de la equidad en el trato me ayudó muchísimo. Entonces, la parte de no tener sesgos, de no tener asistencialismo, fue súper, súper importante, y por eso comencé mi camino del voluntariado. La verdad, lo empecé sin muchas expectativas, lo empecé porque quería hacer algo nuevo, lo empecé porque a veces sentía que de pronto me quejaba mucho, pero no hacía mucho tampoco. Y al final descubrí que me trajo muchísimos más beneficios de los que yo le di, por así decirlo, a las organizaciones. Siento que las retribuciones son inmensas, el amor, el agradecimiento, el hacer parte de proyectos es algo que de verdad todo el mundo debería vivir en su vida, porque es una sensación demasiado gratificante, y nosotros como personas con discapacidad tenemos dos frentes: el frente del voluntariado, de ayudar, de contribuir, y el frente de visibilizarnos a nosotros. Como Sara dijo al principio de este evento, esa interseccionalidad y que trabajemos en organizaciones independientes a la discapacidad es muy importante. Que también tenemos que trabajar en organizaciones de discapacidad, claramente, pero también se reconoce y se necesitan representantes con discapacidad en otros campos. Por ejemplo, pues en mi camino de voluntariado, yo nunca esperé que eso fuese a traerme beneficios tan grandes como los intercambios que viví. Puedo como hablarles un minutico de eso, pero básicamente sí, más que todo, el estar en otros espacios, el convivir con personas tan diferentes, porque la diversidad es una cosa demasiado amplia. La diversidad no es solo discapacidad, la diversidad somos todos y todas en absolutamente todo. Existe la diversidad etaria, entonces eso nos demuestra pues que todos somos diversos. En la parte pues de los intercambios, los conocí gracias a una compañera que participó. Yo siempre quise aprender inglés, y aprendí gracias pues también al sacrificio de mi familia, porque les rogué muchos años hasta que por fin se hizo posible. Y siento que aprender un idioma abre muchas puertas, abre muchas oportunidades. Y yo participé en 2 intercambios. El primero es para jóvenes entre 15 y 17 años. De hecho, si, por ejemplo, conocen personas que cumplan con estos perfiles, si ustedes cumplen con los perfiles de los intercambios a los que yo asistí, o a otros que puedo ir mencionando a lo largo de mi ponencia, también podrían dejármelo saber y me encantaría ayudarlos si quieren aplicar. El primero fue para jóvenes entre 15 y 17 años. Que tuviéramos como impacto en las comunidades, que trabajáramos con grupos, que tuviéramos diferentes trasfondos socioculturales, económicos. Y el segundo para estudiantes universitarios que estén en los primeros 2 o 3 años de carrera, y en ese estuve 1 año estudiando educación especial para impactar en esa parte de crear planes universales de aprendizaje, porque considero pues que esa es una de nuestras metas como personas con discapacidad, y es hacer que el mundo avance en la concepción que tienen sobre nosotros y nosotras, que entiendan que se pueden hacer planes universales de educación, de aprendizaje, de movilidad, y esa pues fue una de mis metas en ese sentido. El haber conocido tantas personas me ayudó a abrir mis horizontes, a quitarme
muchos prejuicios y muchos estereotipos que yo había tenido en mi vida, decir como no, yo no puedo aplicar un intercambio porque no paso, de pronto porque tengo discapacidad no me acepten, todo ese tipo de cosas que nos metemos en la cabeza, que nos limitamos a nosotros mismos y a nosotras mismas, fue como una gran ayuda para mí el haber conocido a tantas personas y participar, porque me eliminó esas barreras de la mente. Y en cuanto a mi experiencia, creo que pues no es tan importante aquí, pero para resumírselas diría que aprendí también mucho sobre la forma en que otros países nos perciben, que hay cosas mejores, hay cosas por mejorar, pero en sí la forma en que tratan a las personas con alguna discapacidad es completamente normal, las adecuaciones de los espacios, los semáforos, los buses, y esa es una parte también por la que tenemos nosotros que estar ahí, como decía por ejemplo ahorita el compañero Ezequiel, en la lucha. Y ya también otra cosa que me dijo, otra enseñanza de este proceso, es que los estímulos que nos damos nosotros, la forma en que nos percibimos, la forma en que pensamos impactar, es muy importante. No hagamos estas cosas por la gente, no las hagamos porque piensen que estamos haciendo algo, los típicos discursos capacitistas de ay, si ellos pueden, porque nosotros no, por nada de esas cosas hacemos nosotros. Pertenecemos a movimientos. Lo hacemos porque es nuestra pasión, porque nos identificamos con eso, porque queremos tener interseccionalidad en los espacios, porque queremos luchar por esos derechos y por esos deberes también que nosotros tenemos en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas. Porque aunque fue difícil para mí vivir sola con mi discapacidad un año en otro país, aunque hay muchísimos problemas que a veces no sabemos cómo resolver, aunque a veces nos sentimos no merecedores de algo, siempre tenemos como un lugar en el que somos aceptados completamente. Entonces, buscar ese lugar es como la misión que tenemos. ¿Cómo podemos esparcir o replicar esta inclusión desde los espacios en los que nos sentimos felices? Si es en la escuela, en los grupos de voluntariado, en los grupos juveniles, si queremos trabajar en asociaciones, si queremos hacer un proyecto, aplicar un intercambio, aprender un idioma, cualquier meta que nosotros tengamos está encaminada a esa inclusión y a esa visibilización de nuestra discapacidad y a esa pedagogía con el resto de la sociedad, para que pues aprendan de nosotros, por así decirlo. En la actualidad estoy trabajando con la asociación El Arca, que trabaja para una transformación social, y tenemos varios integrantes con discapacidad y también sin discapacidad. En la YMCA, que es un movimiento mundial en el que pues trabajamos también en diversos proyectos y que la discapacidad es muy bien acogida. Y esa es como mi invitación, a que no nos quedemos quietos en las limitaciones que la mayoría de las veces nosotros mismos nos creamos o que la sociedad nos crea, porque muchas veces también nos quieren decir para qué somos buenos o buenas y para qué no, sino que busquemos a través de nuestra vocación, de lo que nos gusta hacer, cómo impactar hacia la discapacidad. Porque nosotros como personas con discapacidad no somos un problema por resolver, nosotros somos diversos y la diversidad es la nueva homogeneidad, la diversidad es todo lo que nos rodea ahora, y lo que importa es visibilizarnos y hacer pues entender ese mensaje a las demás personas. Entonces pues más o menos ese es el mensaje que quiero darles, que los intercambios, incluso las personas sin discapacidad creen que no van a poder acceder, que es algo imposible, que es algo muy difícil.
pero en realidad es buscar las oportunidades, aunque a veces sea difícil, aunque a veces no nos sintamos capaces de realizar ciertas cosas. Creo que pues el esfuerzo y la dedicación superan muchísimas barreras y también la compañía y el apoyo de otras personas que están en nuestro camino. Entonces, sí, básicamente, no sé cuánto tiempo llevo, pero eso es literal todo lo que les quería decir. Espero pues les haya gustado la intervención. Si tienen alguna pregunta, si quieren saber más sobre los intercambios, sobre los idiomas, sobre cualquier cosa, no duden pues en preguntar aquí en el chat o en contactarme a mí personalmente, que también estaría muy feliz. Y ya. Muchísimas gracias, Sara Lucía Giraldo, desde Colombia. Gracias por hablarnos sobre los intercambios culturales. Bueno, chicos, voy a animarlos a que si tienen alguna pregunta para Sara Lucía de Colombia, la pueden hacer a viva voz. Tienen 1 minuto para realizarla o la pueden colocar en el chat. A ver, los escuchamos, chicos de América Latina. Hola, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Carmona, soy de Colombia y quería aprovechar este tiempo para primero felicitar a Sara por lo que nos acaba de contar. Me parece algo muy, muy positivo para la población con discapacidad. Creo que deberíamos existir muchas más personas con esa valentía y con esa pujanza, porque como ella bien lo dice, uno a veces pues piensa, bueno, no, es que yo de pronto me van a negar la oportunidad, porque es que sí, todavía hay muchos prejuicios frente a las personas con discapacidad. Entonces ver a personas como ellas que hacen trabajos tan chéveres, tan bien logrados, creo que es un motivo de ánimo para continuar, para seguir sus pasos. Y pues quería aprovechar para preguntarle acerca de los intercambios y bueno, ya que dice que se la puede contactar personalmente, ¿cómo podríamos hacer como para conversar un poco más acerca de toda esta temática tan interesante? Muchas gracias. Hola Luisa, gracias, en serio me alegra mucho pues que te haya gustado. Es difícil, yo la verdad no soy una persona buena hablando en público, entonces me alegra que te haya gustado, que te haya llegado un poquito el mensaje que les quería dar. No sé, pues ya si quieres puedes dejar tu correo o cualquier forma en que te pueda contactar. Los intercambios en los que yo participé, ambos son del Departamento de Estado de los Estados Unidos y son coordinados por la Embajada de Estados Unidos aquí en Colombia. Entonces, ya que eres colombiana de una, podemos mirar tu perfil, qué podría ajustarse y estaría súper encantada de ayudarte. Muchísimas gracias a Luisa por participar. Gracias, Sara, también. Y bueno, a mí también me quedaba ese interrogante, ¿no? De dónde eran los intercambios, pero bueno, ya la has respondido. Muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo, hola, buenas tardes. Que había pedido la palabra por el chat y bueno, pensaba que iba un poco así. Perdón. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Cardona, soy de Colombia también, de Medellín. Lo primero, felicitar a Sara, de verdad que me encantó escucharla porque me sentí totalmente identificada y representada. Yo también he tenido la posibilidad de participar en intercambios, en mi caso en España, entonces más fácil todavía porque no tengo el asunto del idioma. Entonces me encanta escucharla, me encanta... no sé, su manera de pensar y esa energía que transmite, o sea, de verdad que me llena como de mucha esperanza y mucha alegría que o sea, saber y estar presente como en estos eventos de juventudes y saber que vamos como remando para el mismo lado. Yo también quería preguntar dónde habían sido los intercambios, entonces bueno, ya esa curiosidad me quedó satisfecha, pero por otro lado sí quería aprovechar para preguntarle a Sara, no sé si luego ya pueda contactarla por interno o lo que sea, porque siempre he tenido como ese interés por aprender inglés
y la verdad no, pues no sé si en este momento de mi vida podría aplicar un intercambio como tal, pero a lo mejor ella con su experiencia podría guiarme un poco con cuestiones de cursos o no sé, yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con ella cuando dice que un idioma abre muchas puertas y siempre he tenido como ese interés, entonces no sé si pueda comentarme algo al respecto o si la puedo contactar luego para decirnos, pero bueno, supongo que, y al igual que yo habrá muchos interesados en el tema, entonces si nos puede contar algo por acá, sería muy chévere. Y no, de verdad que felicitaciones, me encantó la intervención. Yo tengo una propuesta que habla Sara de Brasil, que Sara pueda dejar su correo, porque hay también una otra persona en el chat. Sí, eso iba a decir yo. Gracias, Sara, sí. Entonces, si puedes decirlo o escribir en el chat, ahí las chicas pueden copiarlo y entrar en contacto. Listo, chicos, pues voy a colocar el correo en el chat por si me quieren escribir. Pues Cristina, yo estudié inglés en el Colombo Americano, pero si quieres, pues cuando hablemos ya podemos como ver más opciones para que aprendas o incluso yo te puedo enseñar y ya, sí. Gracias por los comentarios, en serio. Me Muchísimas gusta mucho que les gracias. haya gustado. Muchísimas gracias por tu participación, Sara. Gracias a las personas que también han participado en el chat y han interactuado con nuestros ponentes invitados el día de hoy. Bien, América Latina se sigue fortaleciendo con los nuevos liderazgos. A continuación, Estefanía Cubillo Nova, periodista, migrante, mujer, ejemplo, con discapacidad, participante de la primera fase del programa Youth Wal ULAC, pertenece al programa PIVA Girl en Panamá. También ella nos va a disertar el día de hoy sobre el trabajo comunitario y local y su importancia en el avance que pueden ir obteniendo, que han venido obteniendo las mujeres con discapacidad en nuestro continente latinoamericano. Adelante, Estefanía, bienvenida. Un honor para mí compartir contigo en este evento. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Pues después de haber escuchado a Sara, creo que me queda un auditorio muy, muy emocionado. Es un reto poder continuar después de ella, un reto grandioso, porque yo siempre he creído mucho en los espacios, en permitir que otras mujeres también puedan unirse y participar. Y creo que es lo más bonito de estos eventos, porque tenemos la oportunidad de darle la palabra a personas tan jóvenes como ella, que tiene mucho por aportarnos, y quisiera conectar la exposición anterior con algo que siempre me gusta recordar en las disertaciones, y es los privilegios que muchas veces estamos teniendo en las reuniones virtuales, porque tenemos el acceso a la electricidad, tenemos acceso a internet y tenemos acceso a un montón de cosas que quizá no somos conscientes, pero que nos permiten hoy estar aquí, estar conversando, dialogando, pensando también en que muchas mujeres y muchas personas con discapacidad en América Latina, en áreas rurales, no tienen esta posibilidad. Entonces yo creo que partiendo de los privilegios con los que contamos, podemos abrir estos espacios, como se les comentaba anteriormente. Y otro privilegio para mí muy importante que se va ganando con el tiempo es la autonomía, es la independencia. Yo creo que si no tenemos independencia y autonomía, pues es bien complicado poder hablar en estos espacios, y creo que la independencia se va ganando en mayores grados. Creo que nadie es independiente al 100%, porque siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas, porque siempre vamos a estar avanzando, pero creo que la independencia es algo súper fundamental para poder avanzar, y se los digo yo que, bueno, hace 8 años vivía en una total sobreprotección por parte de mi familia, y yo creo que hay que reconocer estas etapas para poder hablar sobre un trabajo que se está haciendo actualmente. Por ejemplo, hace 8 años o un poco más, no tenía la libertad suficiente como para viajar a un país,
o montar en un bus y cosas tan básicas como esas. Y yo creo que el trabajo comunitario, local, internacional, me ha abierto esas puertas y no solo a mí, sino a otras mujeres que les iré contando. Pero para explicarles un poco cómo ha ido este proceso, pues contarles también que soy de Colombia, pero migré a Panamá hace muchos años, hace 7 años, casi 8. Entonces, bueno, por ahí tengo un acento un poco híbrido. Y cuando llegué a Panamá, pues llegué como muy ávida de conocimiento, muy ávida de querer explorar más, porque Panamá es un país muy multicultural, tiene un montón de naciones así chiquiticas dentro de un país de 3 millones de habitantes. Entonces, para mí empezó todo un descubrimiento, como finalizando mi adolescencia, entrando a la adultez. Y por ahí me encontré con una mujer que se llama Marisa Martínez, y se las voy a mencionar a lo largo de esta disertación porque siempre he creído en la importancia de las personas mentoras. Creo que las personas jóvenes siempre contamos con esas participaciones de personas que nos guían y que nos apoyan. Entonces, cuando yo conozco a Marisa, conozco a una mujer fuerte, una mujer líder que enseña y que comparte ese conocimiento. Y cuando la conozco, lo primero que me llama la atención es que ella empieza a hablar sobre programas internacionales, programas donde las mujeres con discapacidad asistían, viajaban a Estados Unidos, y me pareció como tan interesante lo que ella proponía que yo dije, bueno, este es un sueño que yo pudiese alcanzar también. Y en 2017 ella regresa a Panamá después de un intercambio en Estados Unidos, y durante una semana nos mostró la importancia que tiene el liderazgo, nos enseñó clases de defensa personal, el orgullo de tener una discapacidad y de demostrarlo siempre. Y resulta que esta organización que impulsa todos estos intercambios se llama Mayusa o Miusa, como lo quieran escribir. Y cuando yo vi todo el despliegue que tenían estos eventos dirigidos por y para mujeres con discapacidad, directamente empecé a soñar y yo dije, quiero asistir. Y en 2020 se cumplió mi sueño de poder asistir a este intercambio. No es fácil porque MIUSA tiene muchas solicitudes de muchas mujeres que quieren participar en el programa WILD. Y disculpen mi inglés, no es tan bueno, pero es un programa sobre liderazgo para mujeres de todos los países, desde Europa, Asia, África, América Latina. Entonces es una convocatoria muy fuerte en la cual pude postular y pasar muchas etapas. Y fue como mi gran viaje y pude llegar a Estados Unidos, luchar un poco con el idioma, compartir con 3 familias anfitrionas y compartir con muchas compañeras a quienes les guardo un gran cariño. Y dentro de todo ese intercambio, yo creo que lo más bonito para mí fue regresar a Panamá y tener la posibilidad de hacer réplica de lo que yo aprendí. Y al principio, cuando estás tocando puertas, generando proyectos, pues nadie te toma en cuenta y es una realidad. Primero, porque te ven joven, porque eres mujer, porque tienes discapacidad. Pero creo que con la lucha, con el esfuerzo y con la pujanza se van logrando muchas cosas. Entonces, en este intercambio con Mayusa, pude entender que habían organizaciones a nivel internacional que podían apoyar proyectos de mujeres. Y aunque mi principal barrera era el idioma, un día yo estaba como tan frenética en mi búsqueda de patrocinio para implementar el proyecto en Panamá como una réplica, que escribí a una organización que se llama Madre. También la pueden googlear y ver lo que hacen ellos. Y resulta que esta organización la conozco mediante Mayusa, que es el programa que promueve todo tipo de liderazgos que les estoy contando. Y con Madre pudimos hacer un empalme maravilloso desde Panamá y logramos que 20 mujeres con distintos tipos de discapacidad llegaran a la capital desde distintas áreas rurales, algunas en avión, otras en bus. Y me di cuenta que, aunque no dominar inglés, también podría dirigirme a organizaciones que entienden nuestras interseccionalidades y que apoyan no solamente con dinero, sino con subvenciones. Así que yo les invito a que puedan buscar sobre Mayusa y sobre Madre para que vean lo que están haciendo, el trabajo que están realizando. Y
lo más impresionante de poder hacer este tipo de intercambios, tanto en Panamá como en Estados Unidos, es que pude aprender sobre otras discapacidades, porque siempre me dijeron como que la discapacidad auditiva y la visual no se podía combinar, como que no era posible, y la verdad fue un tabú para mí siempre y lo pude romper. Entonces para mí es algo maravilloso poder hablarles de este programa. Y empezando 2020, pues siempre hemos tenido complicaciones con la pandemia. Para todos los países y para muchas mujeres a nivel mundial generan retroceso grande la pandemia porque no podemos salir como antes, no podemos interactuar, pero estas organizaciones internacionales y tan comunitarias, creo que en Panamá nos brindaron un apoyo muy grande, tanto a Marisa Martínez, que se las mencioné, como a mí y a otras mujeres, porque nos permitieron mediante una subvención o subsidio poder impactar a 103 personas con discapacidad en Panamá, entre hombres, mujeres, niños y niñas, porque entienden que los gobiernos muchas veces no nos están incluyendo en sus estadísticas, porque entienden la implicación que conlleva una pandemia y que reduce nuestras oportunidades. Entonces siempre hay convocatorias a las que las personas pueden postular, las mujeres que tengan proyectos. Una muy reciente es Viva Girls y es una convocatoria muy interesante donde se generan muchas conexiones y creo que a lo largo del camino Madre va a estar incluyendo nuevas convocatorias, pueden suscribirse al boletín que tienen, entonces va a estar bien interesante lo que ustedes pueden encontrar. Y también quería mencionar que todo esto que les he contado se logra gracias a un precepto o como una palabra clave que me enseñaron en Oregon cuando estuve en ese entrenamiento, y es infiltración. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de llegar a espacios donde nadie nos espera, donde nadie ni siquiera pretende que estemos, y hablar sobre la discapacidad, hablar sobre nuestras diversidades, eso funciona mucho. Y se los digo porque hace poco tiempo yo estuve en un foro de empresarias y yo les preguntaba cómo podía ser posible que las mujeres con discapacidad no estuviéramos en estos cargos, cómo podríamos lograr dirigir, ¿no? En distintos espacios. Y ellos me decían, pero eso no se puede porque la discapacidad está asociada a la marginalidad y a la pobreza. Y para mí fue muy fuerte escuchar ese comentario, pero no desfallecí, como que continué. Y entre toda esa vorágine de cosas para intentar hacer cambios en Panamá, contactamos al Club Rotario, que es una organización que está siempre en todos los países y que nos han apoyado fuertemente con donaciones de bastones, han creído en distintos proyectos que hemos realizado Marisa y yo. Y siempre es importante mencionarles con quién se está trabajando, porque al final todo esto es un colectivo de personas. Y gracias a la infiltración, a las muchas reuniones que tuvimos con el equipo de Club Rotario, expresábamos lo que sentíamos, lo que necesitábamos y lo que podíamos aportar. Y creo que eso es maravilloso, cuando la gente te escucha y cuando la gente está ahí sabiendo que lo que tú estás pidiendo no es caridad, sino que realmente aporta a otras mujeres, es lo más maravilloso. Y de ahí, pues yo puedo asociar esto a una réplica muy interesante, porque regresando un poco al programa Wild de Mayusa, lo que hemos logrado también es que en una nueva convocatoria que hace poco cerró en enero, por ejemplo, muchas mujeres de Panamá y de otros lugares de América Latina postularon a este intercambio. Entonces, el hecho de que puedan participar y aprender para llevar estos programas a sus países, yo creo que es muy, muy interesante. Y lo bonito de estas redes es que las conexiones nunca paran, porque, por ejemplo, en la actualidad estoy conversando con AWID, que se escribe AWID, que es una organización para vincular más a las mujeres con discapacidad al feminismo, porque sabemos que en muchas ocasiones el feminismo no abre la puerta a la discapacidad. Entonces, digamos que el intercambio que se obtiene con las organizaciones va muy de la mano de lo que se puede lograr a nivel personal, pero también para otras personas, para otras mujeres. Y un dato adicional
que quería darles es que otra organización que apoya mucho a los proyectos de las mujeres, a las convocatorias, es Women Enable International. Siempre están dispuestos incluso a recibir historias, a recibir artículos de mujeres con discapacidad que escriban sobre género, sobre sus interseccionalidades. De hecho, tienen un blog que se llama Reescribiendo la Narrativa. Yo les invito como para que puedan entrar y buscar todos estos enlaces, o si en algún momento les interesa, pues también podría compartírselos. Entonces yo creo que todo es una reciprocidad, todo es un retorno, ¿no? Porque empecé hablándoles de mí, de lo difícil que era vivir con sobreprotección, pero luego fuimos viendo poco a poco cómo se puede salir de esa caja tan fuerte que pretende a veces encerrarnos y estar en muchos lugares y hacer conexiones con gente que jamás imaginamos. O sea, digamos, hace 8 años, yo nunca me imaginaba que iba a poder hablar con ustedes, aunque sea de una forma virtual y aunque sea a distancia, pero creo que es un avance muy importante y que al final resume mucho lo que ha mencionado Ezequiel y lo que ha mencionado Sara, de la lucha que debemos tener y sobre todo del orgullo que debemos sentir por tener una discapacidad, porque una de las enseñanzas más importantes que me ha dejado Mayusa para mí es sentirme orgullosa por la discapacidad que tengo, no sentir vergüenza, y creo que eso lo aprendemos tarde, lastimosamente. Nunca nos enseñan a sentirnos orgullosas y a caminar con la cabeza en alto, incluso a sentir orgullo por nuestra latinidad, porque pues en una anécdota breve que les voy a contar, cuando yo llegué a Estados Unidos, mi inglés estaba súper dormido y yo intentaba comunicarme con la gente y más o menos me daba resultado, pero con el paso del tiempo fui recibiendo apoyo, fui aprendiendo nuevas palabras y aunque obviamente en 3 semanas nadie sale bilingüe, yo creo que expresar esa pasión por lo que somos como hispanos y como latinos hace que los intercambios culturales sean maravillosos, porque las familias con las que yo convivía casi no hablaban español, pero usábamos traductor, nos comunicábamos mediante la tecnología y a veces yo creo que el afecto y las ganas de compartir y de dar mucho cariño hace que el idioma pues pueda convertirse en algún momento y estar en un segundo plano para darle paso como a los intercambios con muchas conexiones filiales que a veces no logramos porque tenemos muchos miedos, porque siempre estamos como esperando tener éxito siempre y que nunca caigamos, o está muy complicado a veces reconocer que tenemos debilidades. Entonces yo creo que es la importancia de esto, del trabajo local y comunitario. A nivel internacional tenemos que tener una proyección de adentro hacia afuera, sentirnos como bien con nosotros mismos y nosotras mismas para poder proyectarlo a otras mujeres y hacer que las comunidades prosperen, porque cuando las mujeres lideran, también obviamente se están beneficiando hombres, niños y toda una comunidad entera. Así que yo creo que pues quería decirles esto mediante un testimonio mío, pero que también se aplica a lo que otras mujeres y otras personas están eh, impactando y lo que están haciendo en este momento. Así que muchas gracias y para mí ha sido un placer conversar con ustedes hoy. Muchísimas gracias a Estefanía Cubillo por su excelente exposición. Te felicito. También un testimonio de vida de cómo las mujeres con discapacidad en el tema de la interseccionalidad son capaces de hacer muchísimas más cosas que incluso los caballeros que de alguna u otra manera tenemos también discapacidad. Felicitaciones, excelente. Muy bien, a continuación, bueno, me voy a permitir chequear acá el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en el chat o acá a viva voz con 1 minuto para preguntar a Estefanía. Es el momento. Hola, Cecilia está pidiendo a Estefanía para poner en el chat los nombres de las redes
que mencionó. Sí. Y Sara Giraldo, que expuso antes, dijo que escucha a esa mujer todos los días y cada vez se apasiona más. Los Gracias, nombres sí. de las redes lo están pidiendo, ¿no? Voy a ponerlos ahorita en un momento en el chat para que puedan ustedes visitar cada página y, bueno, hacer conexiones. Y de igual forma, pues voy a poner mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Pero estamos aquí para compartir y yo creo que la escucha siempre es importante. Y bueno, me siento muy, muy orgullosa por recibir este intercambio de Sara, porque creo que de tanto insistir en la colectividad y en estar en los movimientos, creo que va generando un resultado, un fruto, y eso es muy impactante. Muchísimas gracias, Estefanía. Igualmente, me siento muy orgulloso de haber podido compartir contigo en este evento y todo el equipo técnico también. Un gusto, muchísimas gracias. Bien, queridos amigos, América Latina sigue fortaleciéndose con los nuevos liderazgos y ahora nos vamos a Brasil con nuestra querida amiga Mayra Ribeiro. Ella es trabajadora social, tiene una práctica en salud mental, es promotora digital. De verdad que las mujeres que nos han acompañado el día de hoy son mujeres ejemplos de la interseccionalidad y ejemplo para toda Latinoamérica y para todo el mundo de que sí es posible lograr y sí es posible luchar por los derechos de las personas con discapacidad, específicamente de las interseccionalidades. Bueno, Mayra nos va a hablar sobre el movimiento feminista. Ella pertenece a uno que se llama Juntas en su país, en Brasil. Y bueno, bienvenida Mayra, un gusto nuevamente conversar contigo, compartir contigo estos espacios. Adelante, buenas noches. Buenas noches a todas, a todos y a todos. Yo no sé si hay alguien acá que es intersex. Bueno, como Abel dijo, yo tengo una gran experiencia con movimientos sociales, yo soy trabajadora social y primero yo voy a hablar un poquito, agradecer la invitación de la ULAC de mi grande amiga Sara. Es un gusto estar acá hablando con ustedes, hablando con grandes compañeros. Me encantó escuchar cuando habló el compañero argentino, las grandes compañeras Sara y Estefania. Qué potencia, qué mujeres increíbles. Cuando yo escuché al compañero argentino, me recordé de mi experiencia con los movimientos campesinos indígenas de Argentina, que fue una experiencia así como muy increíble. Yo empecé en la universidad, yo tengo discapacidad visual, y yo empecé en la universidad así como, yo no hablaba de discapacidad, yo solo hablaba de los movimientos sociales. Y yo creo que hablar de discapacidad es una desconstrucción. Es muy importante como las mujeres, la Estefania y la Sara que hablaron, porque cuando yo empecé a estudiar, yo quería hablar de trabajo, movimientos sociales, feminismo, y no quería hablar de discapacidad, porque yo pensaba, bueno, yo soy una mujer para la discapacidad, yo soy una mujer, yo hablo muchas cosas y no solo discapacidad. Entonces yo empecé a hacer un trabajo con mujeres acá en Brasil nosotros decimos favelas, en Argentina dicen villas, en Buenos Aires. Y hacía parte de un colectivo que no era colectivo Juntas, hacía parte de un colectivo feminista que se llamaba Rosa Lilás, que era un colectivo feminista que hablaba de interseccionalidad. Y en la universidad yo tuve la oportunidad de trabajar con muchos colectivos, muchos movimientos sociales, y después conocí el partido que hoy yo hago parte, que es PSOL, Partido Socialismo y Libertad, que es un partido acá en Brasil, que yo creo que conocen, no sé, que es un partido socialista. Yo hago parte de una ciudad de acá de Brasil, que es una ciudad que se llama Ribeirão Preto, que hace parte del interior de São Paulo. Después yo empecé a ser parte del colectivo Juntas, que yo voy a empezar a contar un poquito de la historia,
y ahora yo soy coordinadora regional y coordinadora estadual del colectivo Juntas. Bueno, el colectivo Juntas hace parte del partido también, del PSOL, pero hay mujeres que hacen parte del colectivo que no están en el PSOL. Son mujeres de las periferias, son mujeres del campo, mujeres que todavía son feministas, pero no quieren estar todavía en un partido. Entonces nosotras estamos con ellas también. El colectivo surge en 2011 con las mujeres en las universidades, empezó con el movimiento estudiantil y se nacionalizó en un congreso de acá de Brasil, que es congreso de la UNI, que en portugués es Unión Nacional dos Estudantes, la Unión Nacional de los Estudiantes. Bueno, no sé si hay cómo traducir para español. Y empezó para luchar por los movimientos feministas dentro de las universidades. Lo derecho al aborto, hablando también de las capacidades de las mujeres, hablando sobre la lucha feminista. Y nosotras decimos que el Junta surgió también con la cuarta ola del feminismo. El feminismo que hace parte de las marchas del Zorras, que hace parte de acá en Brasil. En 2015 nosotros tuvimos un movimiento que se llamaba en portugués Fora Cunha, que era un movimiento que luchaba por los derechos de las mujeres a la píldora del día después. Entonces nosotras empezábamos a luchar fuera de las universidades. Después el movimiento feminista Juntas empezó a englobar las mujeres que yo dije, que son las mujeres de las favelas, las mujeres del campo, las mujeres de todas las ciudades. Ahora, el colectivo Juntas hace parte de todas las capitales de Brasil. Entonces, el colectivo Juntas está en Distrito Federal, Brasília, está en el Rio de Janeiro, empezó en São Paulo, Rio Grande do Sul y Belém do Pará. Ahora hace parte de todo el Brasil. Y nosotras empezamos a hacer trabajos así como, nosotras sabemos que las mujeres tienen una gran dificultad de ocupar la política. Y las mujeres con discapacidad, yo creo que tienen más dificultad por cuenta del capacitismo. Entonces nosotras del colectivo Juntas decimos que somos anticapitalistas, antirracistas y anticapacitistas también. Pero cuando yo empecé a buscar si hay mujeres con discapacidad en colectivo feminista Juntas, nosotras no encontramos nadie. Solo yo todavía tengo discapacidad, discapacidad visual. Entonces nosotras tenemos que trabajar mucho la accesibilidad dentro del colectivo. Entonces, por ejemplo, nosotras trabajamos mucho con las redes sociales. Y las redes sociales es una gran dificultad para poner la descripción en las imágenes, para poner leyenda en los videos, para tornar las redes sociales del colectivo así como más accesible para las personas con discapacidad visual, para las personas con discapacidad auditiva y para las personas con discapacidad intelectual. Entonces es una lucha muy grande así para nosotras, para empezar a hablar sobre discapacidad. Yo me acuerdo que una vez en el colectivo, nosotras tenemos un proyecto que se llama Leyendo Juntas, que es un grupo de estudio, es un grupo de formación que nosotras hacemos en Brasil con todas las mujeres que hacen parte del colectivo Juntas en São Paulo, pero hay Leyendo Juntas en todo el país. Y empezó que yo invité un montón de mujeres con discapacidad auditiva, discapacidad visual, y pasa que vos no crees. No había nada de accesibilidad en el Google Meet. Y las chicas no sabían que las personas con discapacidad estaban allá. Y nosotros empezamos a hablar, bueno, ahora nosotros tenemos que hacer cosas accesibles, tenemos que tener accesibilidad para todos. Y hay que
Después que nosotras percebemos que las chicas, las mujeres con discapacidad estaban presentes en nuestras reuniones, en nuestras formaciones, en los cursos, nosotras empezamos a hablar de accesibilidad también, a hablar de violencia de género contra las mujeres con discapacidad, a hablar de la falta de accesibilidad en los equipamientos que hacen atendimiento para las mujeres con discapacidad. Y empezamos a incorporar un feminista que no es solo clasista, que no habla solo de etariedad, género y racismo, que habla también de deficiencia, de discapacidad. Y aquí en Brasil nosotros también tenemos con el colectivo Juntas un trabajo hoy que engloba charlas con mujeres periféricas. Acá en Brasil, en Ribeirão Preto, hay una comunidad que se llama Nueva Vila União, que es una comunidad de ocupación. No sé si todos acá en el curso tienen contacto con las ocupaciones. Acá en Brasil existen las ocupaciones del campo y las ocupaciones de la ciudad, que llamamos acá de MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Y bueno, acá hay un montón de ocupaciones así. Entonces, el Juntas y un otro colectivo de educación popular que se llama Emancipa empezó a dar clases para los niños, un preparatorio del vestibular. Pero acá en Ribeirão Preto pasa que nosotros tenemos una cosa así distinta de las otras ciudades de São Paulo. En São Paulo, por ejemplo, hay un curso preparatorio para vestibular en las comunidades. Acá en Ribeirão Preto no. Entonces nosotros trabajamos con los niños y las niñas así como muy chiquitos. Y pasa que cuando una vez yo fui a dar clases para hablar de machismo, racismo y discapacidad. Y era la primera vez que los chicos tenían una maestra con discapacidad. Y todos sin discapacidad en la clase, yo empecé a hablar. La primera pregunta que hicieron, pero bueno, maestra, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a empezar a dar clases para nosotros? Y después que empezamos a hablar y que ellos preguntaron, que yo contesté, estaban así como muy contentos porque empezaron a decir que en la escuela había niños con discapacidad, que en la casa había una niña o un niño con discapacidad, y nosotros empezamos a hablar sobre diversidad. Y yo hablo mucho. Y pasa que es muy importante, como dijo Estefania, cuando nosotros empezamos a hablar sobre diversidad. Es una frase que yo quiero hablar, que es de una grande compañera, la Anaí Guedes de Melo, que es una gran persona, una gran mujer con discapacidad de Brasil, que ella dijo que cuando el movimiento feminista no habla sobre discapacidad, no habla sobre faixas etarias, no habla sobre género, no habla sobre diversidad, no es feminismo, no es clasismo, no es género. Y para terminar, yo quiero decir que el colectivo Juntas surgió en 2011 porque nosotras creemos que la lucha de las mujeres cambia el mundo, que solo las mujeres pueden cambiar todo el sistema en que nosotras vivimos, todo un sistema que es lleno de opresión. Después, si quieren, yo puedo dejar mis redes, las redes del colectivo Juntas, para seguir. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Abel, muchas gracias, compañeros que hablaron antes. Muchísimas gracias a ti, Mayra. Muy contento de haber podido compartir contigo y todos en nombre de ULAC y del equipo técnico. Agradecemos tu tiempo y tu participación en este tipo de actividades. Gracias por darnos a conocer el trabajo de las mujeres en Brasil, desde las Pamelas, desde las escuelas, desde cada uno de los puestos de relevancia que van ocupando las mujeres, por hablarnos de la diversidad. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, lo propio también para Mayra. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por acá.
o a través del chat. Ahora es el momento. Si alguien tiene alguna duda sobre el colectivo, sobre el trabajo que vienen realizando desde Brasil. Hola a todos, bueno, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. No pedí la palabra por el chat, que con el celu es como bastante complicado. Quería decir que coincido con la compañera cuando hablaba de accesibilidad, o mejor dicho, de inaccesibilidad con respecto a las redes, que no es fácil acceder, digamos, a los distintos colectivos por falta de inaccesibilidad o porque el colectivo de discapacidad, yo, digamos, más o menos considero que estamos como un colectivo aparte. Perdón, tu nombre, por favor. Y disculpen, mi nombre es Gianela, soy de Argentina. Bueno, Mayra, ¿algún comentario sobre el planteamiento de la chica de Argentina? Ella dice que el colectivo de personas con discapacidad está separado o está aparte. Si puedes responderle. Perdón, a ver, yo estaba intentando activar el micrófono. Bueno, yo no comprendí muy bien así la pregunta. ¿Puede repetir, a ver, por favor? Sí, La chica de Argentina. Yo planteaba más o menos que el colectivo con discapacidad es un colectivo aparte, digamos, como que no está dentro del colectivista, dentro de los distintos colectivos que se han formado en la sociedad. Muchas gracias. Ahora yo comprendí. Yo tengo, así como yo, tengo total acuerdo contigo, compañera, porque es muy difícil. Por ejemplo, acá en Brasil, yo veo mucho que los colectivos de personas con discapacidad no están así como en los movimientos sociales de personas sin discapacidad. Yo creo también que es por la falta de accesibilidad, porque es muy difícil. Por ejemplo, a veces me parece que nosotras estamos hablando solas. Yo siempre digo eso en el movimiento feminista junta, porque siempre cuando yo voy a empezar a hablar, por ejemplo, de una cosa que viven las mujeres con discapacidad, las compañeras sin discapacidad dicen, ¿cómo es eso? No es posible. Yo no sé, yo no conozco las realidades de las compañeras con discapacidad. Una vez yo fui a hablar de la violencia que nosotras sufrimos y una mujer me dijo, pero ¿cómo? Las mujeres sordas necesitan de un teléfono distinto. Yo no sabía. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros estemos en los movimientos sociales de personas sin discapacidad para hablar sobre nosotros. Es muy importante. Yo creo que es necesario y yo creo también que es posible. No sé si contesté, no sé si comprendió el portuñol. Hace mucho que yo no hablo español. Sí, se entendió. Gracias, Mayra, y gracias a la persona argentina que participó también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el movimiento feminista del que nos ha disertado hoy la compañera Mayra de Brasil? Bien, seguimos entonces adelante hablando de diversidad. Ya Mayra nos hacía una breve reseña de lo que es la diversidad.
y todos nuestros ponentes han hablado. Nuestra próxima participante, Alison Reyes, desde Managua, Nicaragua. Ella es mujer con discapacidad, le encanta leer, le encanta tomar café, va a comenzar sus estudios de psicología en este país centroamericano, y ella nos va a hablar sobre el movimiento LGBTI al cual pertenece. Alison, un placer para mí en nombre de ULAC, en nombre de todo el equipo técnico, poder compartir contigo este momento. Adelante, bienvenida a Latinoamérica, te escucha. Buenas noches. Creo que se escucha bien, ¿no? Sí, gracias. Adelante, muy bien. Gracias a ULAC y a todo el equipo por la invitación. Un placer para mí poder estar aquí compartiendo pues mi pequeña experiencia dentro del colectivo Artemisa. Artemisa es un grupo para mujeres lesbianas y bisexuales de Nicaragua, del que soy parte hace muy poquito, pero igual cuenta, 1 año y medio tal vez. Si bien es un grupo que nace en 2010, es un grupo que ha pasado por varias etapas. Actualmente ha quedado muy reducido debido a la migración de las mujeres por la crisis sociopolítica de Nicaragua, pero seguimos haciendo cosas. Y me parece súper importante, al final vemos cómo se relaciona discapacidad con diversidad. Y yo siempre digo, la gente olvida que somos personas, que tenemos deseos, que tenemos gustos, aspiraciones. Mucha gente piensa, no, pero como una persona con discapacidad puede ser diferente, mucho menos que tenga gustos diferentes, que rompan esquemas, ¿no? De lo que la mayoría. Yo conocí a Artemisa por otra compañera con discapacidad que estaba ahí. Y somos las únicas. Seguimos en busca de más compañeras con discapacidad, pero todas están ahí como muy escondidas. Y fue bonito entrar al grupo. Ya había cierta conciencia de inclusión por lo que estaba antes esta compañera, que no está acá, pero fue quien me invitó. Y Artemisa hace actividades como talleres de autoestima, provee mucho acompañamiento. Para mí, lo más bonito ha sido poder estar allí, o sea que ya mi presencia, incluso me lo han dicho varias compañeras, tú con el solo estar aquí aportas al grupo, porque Nicaragua es un país bastante conservador y católico, y por lo mismo es un tanto homofóbico. Entonces, muchas de las compañeras de Artemisa han sufrido discriminación por sus preferencias, no por tener discapacidad, no por sus preferencias. Entonces, claro, para ellas contemplar a una persona con discapacidad que va por la vida muy tranquila, porque yo es que no he tenido nunca ningún problema con este tema, para ellas es inspirador. Y para mí también es inspirador escucharlas, escuchar sus historias, compartir, participar en los talleres. Actualmente con la pandemia pues hemos pasado a virtualizar. Y se me hace súper bonito esta conciencia de lo que hablaban las compañeras, no pedir las descripciones de las imágenes, los subtítulos en los textos. Una vez teníamos un taller y una compañera se puso a audiodescribir así presencialmente como podía la película que estábamos mirando, porque además era una película en inglés. Y esto para mí fue muy fuerte y me di cuenta, digo, que sí, solo con estar aquí, con participar de estos talleres, de estos eventos, aunque no atañen directamente a la discapacidad, ya estamos creando conciencia, porque seguramente esta chica le contará a otra persona que tuvo que describir
Y esto queda también reflejado, ¿no? en los videos de los eventos, las fotografías. Pero lo más importante para mí es esto, la experiencia persona a persona. Los comentarios que yo recibo de ellas cuando voy a los eventos, o las preguntas que suelen hacer sobre la discapacidad, ¿no? Cómo vive uno el día a día, cómo haces las cosas. Al final, eso es el compartir, el hacer ver que todos tenemos estos derechos, esas preferencias, aunque tengamos una discapacidad. Yo siempre digo, es que somos personas. Y ya por ser personas, sentimos, pensamos igual o diferente. Este año ya estamos planeando también nuevos talleres, pero más que eso estamos en busca de nuevas compañeras y sobre todo compañeras con discapacidad, porque falta mucho trabajo. Ellas antes ni se planteaban que pudiesen existir personas con discapacidad en el colectivo LGBTQ, porque la sociedad suele infantilizar mucho a una persona con discapacidad, ¿no? Es como, ¿cómo van a pensar ellos en esto? O mucho menos estudiar. Y al final eso, o sea, estar en otros frentes de lucha es mandar un doble mensaje, creo yo. El mensaje de que podemos hacerlo y el mensaje de que las personas con discapacidad pensamos igual que el resto, somos personas. No sé si habrá alguna pregunta. Yo es que soy muy breve, no sé, me cuesta llenar espacios de tiempo. Además que no llevo mucho tiempo con Artemisa. A ver, chicos. Hola, buenas tardes. Adelante. Soy Cristina. Pues yo sí tenía bastantes curiosidades con este tema, porque efectivamente, como dice Alison, yo creo que el hecho de que seas una persona con discapacidad y encima pertenezcas al movimiento LGTBI ya hace que haya una doble condición de discriminación, desafortunadamente, porque así son nuestras sociedades. Y entonces me llama mucho la atención cuando ella dice que no, o sea, que ella va muy tranquila por la vida porque nunca ha tenido como problemas de este tipo. Me llama la atención en el sentido de que está en Nicaragua, que como ella bien lo menciona, se sabe que es un país que es bastante conservador, bastante católico y por tanto muy homofóbico. Y me llama como la atención ese punto. Entonces yo sí quisiera que nos ampliara un poquito más su experiencia personal, cómo ha vivido el hecho de ser una mujer lesbiana con discapacidad en una sociedad como la nicaragüense, y cómo ha hecho para transitar tan tranquila, como ella misma lo menciona, que a lo mejor puede servir de ejemplo para otras chicas que tengan sus mismas condiciones y que vivan en sociedades igualmente conservadoras. Vale, soy bisexual, solo llamó de curiosidad. Y lo que pasa es que yo vengo de una familia muy abierta, porque tengo una mamá que es un amor de persona. Ella salió embarazada de mí muy joven, entonces ella dice, es que hay que hablar de la sexualidad sin tabúes, porque ella dice, si yo hubiese tenido la educación sexual y el acceso a toda la información, no hubiese cometido ese error, ¿no? En su juventud. Sí que pudo salir adelante y aguantar, sacar su carrera, pero para ella siempre ha sido importante el hablar de todos estos temas. Entonces, yo crecí con esa idea. Y por lo mismo me gusta hablar de educación sexual a personas con discapacidad, también apoyo emocional si lo necesitan. Me gusta siempre escuchar y aportar. Excelente. A ver, ¿alguna otra pregunta para Alison que
el auditorio tenga bien realizar. Ahora es el momento. Además, como moderador y de parte de todo el equipo de ULAC, te felicito y te felicitamos porque realmente eres un ejemplo para todas aquellas mujeres y para todas aquellas personas que aún en el siglo XXI se niegan el derecho de sentir, el derecho de expresarse libremente a través de su sexualidad, a través de su manera de pensar, de su manera de sentir. ¿Alguien tiene alguna otra interrogante? A ver, hay una pregunta en el chat de Daniel. Dijo que no puede hablar por micrófono. ¿Tú puedes localizar la pregunta o quieres que lea? ¿Me puedes colaborar, Sara, y nos las lees acá? A ver, un poquito de paciencia con mi portuñol, por favor, a ver. ¿Es posible hablar de cultura de la discapacidad latinoamericana como generador de cambios de paradigmas ante la sociedad? De Daniel de Colombia. Daniel de Colombia. Gracias, Sara. Alison, yo pienso que el compañero Daniel, la pregunta va enfocada a la relación de la cultura y el impacto que a través del movimiento Artemisa, además resaltar, y lo decía cuando conversaba con Alison, que es una diosa griega muy, muy interesante a quienes les guste la cultura griega. Entonces, Alison, yo creo que va enfocada la pregunta a eso, a la cultura y la relación con el movimiento LGBTIQ y la discapacidad. Creo que hacia allá va. Así es, efectivamente Artemisa es una diosa griega. Y sí, es posible hablar de cultura, discapacidad y cambio, porque al final todo va de la mano. Artemisa es una diosa griega, sí, pero no entiendo muy bien hacia dónde quiere llegar con la pregunta. Más allá de esto. Sí, entiendo que es la cultura, ¿no? Digamos, como has expresado que te gusta hablar sobre educación sexual a personas con discapacidad, ir rompiendo esos paradigmas culturales o socioculturales. ¿Cuál ha sido la experiencia, tu experiencia, cuando le hablas a las personas de educación sexual, a las personas con discapacidad y al entorno en el que te desenvuelves? Vale, buscaba el botón de micrófono. Mi experiencia pues ha sido hasta ahora muy positiva, no he recibido así como que críticas en los talleres que hacemos. Siempre pues trato de responder a las preguntas. Me gusta también en redes sociales compartir contenido. Yo creo que el compartir contenido es importante. Tenemos ahí un poder de concienciación muy fuerte. Compartir contenidos de nosotros mismos, incluso haciendo cosas, ya sea de la mano, por ejemplo, si tenemos una pareja o caminando por la ciudad, esas cosas, ni más porque a la gente le gusta observar. Perfecto, Alison. Muchísimas gracias por tu respuesta. Nos queda bastante claro pues tu experiencia. Además, felicitarte y también agradecerte por habernos acompañado la noche de hoy. Bueno, quería escuchar a nuestra secretaria de Juventud, Sara Márquez, algunas palabras de cierre, Sara, de este evento tan importante, Juventud Inclusiva y Participativa, donde América Latina se fortalece
con los nuevos liderazgos, que quería escuchar unas palabras de cierre por tu parte. Adelante. Abel, disculpe, un segundo, ¿me podría permitir, por favor? Sí, ¿tu nombre? Bueno, mi nombre es Lilian Nadia Terrones Caso, soy de Lima, Perú. Quisiera más que participar, quisiera de verdad felicitar a las líderes jóvenes que han expuesto de acuerdo a sus experiencias y sus vivencias, y adicional a ello quisiera comprometerlas aquí con su apoyo para hacer un webinar aquí en Perú, debido a que los jóvenes en Perú no están tan empoderados, los jóvenes en Perú aún siguen con esos prejuicios, con esos estigmas de que porque soy joven no hablo de educación sexual, que porque soy joven o porque soy mujer no tengo derecho a, que le digo, a enamorarme, a ser amada. De verdad, Alison, te felicito por tener esa apertura, por ser una mujer líder. A Sara igual, de verdad, yo quisiera más que participar, como les digo, comprometerles a ustedes a que nos apoyen con un webinar desde la organización que soy parte como socia, Unión Latinoamericana de Ciegos del Perú. Entonces no sé si de repente por el interno podamos coordinar a través del correo y hacer un webinar no muy lejano el tiempo, porque en este tiempo de confinación que estamos entrando ahora en Perú, creo que va a ser muy importante. Sí, Lilian, perfecto. Si puedes dejar tu correo o tu WhatsApp en el chat, yo también como secretaria de Juventud me propongo desde ULAC que podamos conversar, a ver, comprender mejor tu propuesta y a ver si ULAC puede apoyar con algo. Y claro, los contactos de las chicas están ahí, ustedes tienen total libertad. Lo que quiero es poner la Secretaría de Juventud de ULAC a tu disposición para apoyar en lo que necesites, ¿ok? Encantada, Sara. Estaremos coordinando ya por interno. Pido tu contacto. Muchas gracias y felicitaciones por hacer estos eventos. De verdad que enriquece mucho. Felicitaciones. Gracias, Lilian. Voy a dejar aquí, el correo es juventud@ulacdigital.org. juventud@ulacdigital.org, para todos aquellos que quieren entrar en contacto conmigo a través de ULAC. Y bien, gracias a todas, a todos que estuvieron aquí, a los ponentes, a todos que quedaron hasta el final. Sabemos que es un tiempo largo, pero estamos hablando de toda una América Latina con sus diversidades, con un montón de personas que tienen mucho por contar, por compartir. Entonces agradezco mucho que estén aquí. Es un gusto que podamos hacer otros encuentros como este. Quiero agradecer al equipo, a la intérprete, a los de Brasil, al equipo técnico. Y bien, y encerramos por aquí. Gracias, Abel, por tu participación, excelente, brillante. Y como decíamos sobre la cultura latinoamericana, cuando ocupamos estos espacios, cuando estamos en ese cambio de paradigma que hablaba Daniel de Colombia, él realmente pasa cuando ocupamos los espacios, cuando dejamos que la sociedad vea que nosotros, personas con discapacidad, estamos en los espacios, estamos en la universidad, en el mercado laboral, en los espacios de cultura, en los movimientos sociales, en el campo político, en la discusión, en los intercambios, en los movimientos de todas esas luchas que escuchamos aquí. Y cuando la sociedad sí ve eso, puede ver, y cuando podemos mostrarlo, estamos cambiando, sí, el paradigma de que la persona con discapacidad es una persona que no tiene capacidad, que no tiene autonomía, que no tiene poder de decisión, que no tiene ideas propias, y eso no es verdad, y con eso estamos demostrando. Entonces, esa es la idea, y vamos a seguir haciendo eso para que más jóvenes con discapacidad puedan motivarse y estar en los espacios. Gracias, no quiero alargarme más. Deseo muy buenas noches a todos. Un abrazo, hasta luego.